Mi familia me trató como una parásita hasta que descubrieron que era la dueña de la empresa, donde contrataron a mi consentida hermana. La mayoría de las familias tienen algún tipo de ritual que parece normal desde fuera, pero que lentamente te destruye por dentro. Y en mi familia, ese ritual era la cena semanal, donde mis padres convertían mi vida en una tabla comparativa. Para cuando estaba en el instituto, podía predecir cómo iría la noche solo con ver a mi padre colocar los platos y a mi madre rondar el horno con esa sonrisa tensa y decidida que señalaba que estaba a punto de demostrar sus habilidades culinarias. Mi hermana se sentaba en el extremo de la mesa más cercano a la cocina, y de alguna manera ese se había convertido en el lugar de honor, y mis padres alineaban sus diplomas y trofeos como si fueran atrezo en una obra en la que nadie más había aceptado participar. Leían cada logro en voz alta, haciendo pausas para obtener una reacción, mientras yo me concentraba en cortar mi comida en trozos cada vez más pequeños y fingir que no me ardía el pecho. Desde fuera, probablemente parecía bastante saludable, ya sabes, padres orgullosos presumiendo de sus hijos. Pero siempre había una segunda parte del espectáculo, cuando los focos se giraban bruscamente hacia mí. Solía empezar con mi madre inclinando la cabeza, soltando un suspiro teatral y preguntando por qué no podía ser más como mi hermana, como si accidentalmente hubiera pedido la personalidad equivocada de un catálogo y todavía estuviéramos dentro del plazo de devolución. La peor noche fue cuando intenté mencionar un pequeño proyecto en el que estaba trabajando, un fragmento de código que había escrito en un viejo ordenador de sobremesa en el sótano, y mi hermana se echó a reír. Puso los ojos en blanco y dijo que jugar con ordenadores no contaba como un logro real, y mis padres se rieron con ella, de la manera en que la gente se ríe de un chiste que ni siquiera entiende pero que se siente obligada a apoyar. Mi padre tenía dos modos conmigo, el explosivo y el silencioso. Si me resistía lo más mínimo, como decir que estaba orgulloso de algo pequeño que había hecho en el instituto, golpeaba la mesa con la mano o empujaba su silla hacia atrás con tanta fuerza que chirriaba, y luego gritaba sobre la falta de respeto y cómo no toleraría que lo trataran así en su propia casa. Si me quedaba callada y miraba mi plato, me ignoraba durante días, pasando a mi lado en el pasillo como si yo fuera un perchero que respiraba. La especialidad de mi madre era el suspiro de decepción, un sonido que decía mucho más que cualquier reprimenda, seguido de su pregunta habitual: ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Después de un tiempo, dejé de intentar responder, porque en realidad no era una pregunta, era solo su forma de recordarme que no era la hija que querían. El único lugar donde me sentía remotamente segura era el sótano. No era un sótano bonito y terminado con sofás y una pantalla grande. Era hormigón frío, tuberías a la vista, viejas cajas de cartón y un escritorio destartalado en la esquina con una silla de oficina chirriante que había encontrado en la acera una tarde. Años antes, cuando actualizaron el ordenador del salón, habían relegado allí una máquina anticuada, y esa cosa se convirtió en mi mundo entero. Me sentaba allí durante horas, enseñándome a programar con tutoriales y foros al azar, escribiendo, borrando y volviendo a intentarlo hasta que finalmente algo hacía clic. Suena dramático, pero ese sótano era el único espacio en la casa donde no me medían contra el último logro de mi hermana, donde nadie suspiraba ni me preguntaba por qué no era más impresionante. Para cuando llegó la edad de ir a la universidad, rara vez subía las escaleras excepto para dormir. Todo el mundo asumió que seguiría el patrón, iría a una buena universidad, obtendría un título respetable y me convertiría en el tipo de adulta presentable de la que mi madre podría presumir en las reuniones. E incluso lo intenté por un tiempo. Me matriculé en informática porque sentía que era lo más parecido a quien era en el sótano. Pero sentarme en esas enormes aulas magnas, escuchando a los profesores divagar, me hacía sentir como si me estuviera ahogando lentamente. No podía dejar de pensar en construir algo real, en lugar de simplemente escribir código para sacar una nota e intentar impresionar a gente que nunca me había conocido y que me olvidaría justo después del examen. Así que, durante una cena de domingo, cuando tenía 19 años, hice algo que básicamente demolió lo que quedaba de mi infancia. Esperé a que mi padre terminara de leer la lista de los últimos logros de mi hermana y a que mi madre diera su discurso habitual sobre lo afortunada que era. Y luego les dije que iba a dejar la universidad para montar una empresa de software con dos personas que había conocido en un foro online. Probablemente debería haberlo introducido con más delicadeza, pero la sutileza nunca ha sido mi fuerte. Mi padre pasó de la calma a un volcán en erupción en unos 3 segundos. Golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que un vaso se cayó y se hizo añicos en el suelo. Luego empezó a gritar sobre cómo estaba tirando mi vida por la borda, que solo la gente irresponsable deja la universidad.
Mi madre dijo que nadie bajo su techo iba a comportarse como un vago fracasado a costa de su dinero. Mi madre empezó a llorar como si acabara de anunciar que me unía a una secta en el desierto. No paraba de decir que no había criado a una hija para que fuera una vergüenza que abandona los estudios, y seguía preguntando ¿qué diría la gente? Mi hermana simplemente se apoyó en el marco de la puerta con una sonrisa de suficiencia, observando la escena como si estuviera viendo una película que ya había visto pero que aún le encantaba. Murmuró algo sobre que, por supuesto, esto iba a pasar, porque nunca terminaba nada de lo que empezaba, y eso casi me dolió más que los gritos de mi padre porque su voz sonaba genuinamente satisfecha. Después de los gritos, mi padre recurrió a su otra arma preferida, el silencio. Durante días, se movió por la casa sin mirarme, sin decir mi nombre, como si yo fuera aire que se veía obligado a respirar pero cuya existencia no quería reconocer. Solo llamó a la puerta del sótano una vez para preguntarme si había terminado de tomar mis propias decisiones y de comportarme como una adulta. Dijo que podía arreglármelas sola sin su ayuda. Técnicamente, me quedé porque no tenía a dónde ir y aún no tenía dinero, pero no se sentía como vivir allí, sino como ser tolerada, como una pariente lejana a la que no podían echar legalmente. Vertí todo lo que tenía en el trabajo. La pequeña empresa que intentábamos construir éramos básicamente 3 personas, 2 mesas plegables, algunos monitores de segunda mano y mucha cafeína. Alquilamos una diminuta oficina en un edificio de coworking que olía extrañamente a café quemado y limpiador de alfombras, y me encantó. Trabajaba horas absurdas, a veces quedándome toda la noche, durmiendo en un colchón barato que habíamos metido en una esquina. Cada pocos días, me arrastraba a casa para ducharme, coger ropa limpia y fingir que el sótano seguía siendo mío, aunque podía sentir la mirada de mi madre cada vez que subía las escaleras. La oí hablar por teléfono varias veces, diciéndole a alguien que no sabía cuánto tiempo más podría soportar esta fase mía. Esto duró años, con mis padres diciendo a quien quisiera escuchar que su hija menor había desperdiciado su potencial y estaba jugando a las startups en alguna pequeña oficina. Poco a poco, construí algo que funcionaba. Conseguimos un cliente pequeño, luego uno un poco más grande, y después una empresa local que hizo que me temblaran las manos al firmar el contrato. Hubo meses en los que no me pagué nada para poder contratar a otro programador o un servidor mejor, y comí las mismas sobras, recalentadas en el microondas, hasta que me dolía el estómago. Pero cada vez que un fragmento de código funcionaba o un cliente renovaba su contrato, sentía que estaba poniendo otro ladrillo en algo que era mío, no algo que pertenecía a la imagen que ellos querían que fuera. 5 años después de aquella primera crisis en la cena, las cosas parecían completamente diferentes sobre el papel. Aunque mis padres no lo sabían, la empresa había crecido hasta tener unos 40 empleados repartidos en varias plantas de un edificio un poco más bonito, y trabajábamos con clientes que salían en las noticias locales. Una revista de negocios local hizo un reportaje sobre jóvenes fundadores de tecnología y pusieron una foto mía junto a una cita que apenas recuerdo haber dicho porque había dormido unas 3 horas. Compré un pequeño apartamento en una parte no lujosa pero decente de la ciudad, con suelos de madera que crujían y vistas a un aparcamiento, pero cada vez que miraba esa vista, sentía una punzada de libertad. No le conté nada a mi padre. Oficialmente, seguía usando su dirección para el correo porque cambiarlo todo me parecía una invitación a preguntas que no quería responder. Mantuve deliberadamente una maleta con ropa vieja y un portátil antiguo en el sótano porque sabía que mi madre todavía bajaba de vez en cuando a husmear. Dejé lo suficiente para mantener su ilusión. Así que la dejé con su ilusión, aunque la mayoría de las noches me quedaba dormida en mi propio sofá con el portátil en el regazo y cajas de comida para llevar vacías en la mesa de centro. De vez en cuando, aparecía en la cena del domingo solo para mantener una apariencia de paz. Normalmente me preguntaban cómo iba la búsqueda de trabajo, porque en su mente todavía estaba haciendo trabajos esporádicos y perdiendo el tiempo. Si intentaba hablar de un proyecto o un logro de la empresa, mi padre me interrumpía con algún comentario condescendiente sobre cómo necesitaba dejar de soñar despierta y ponerme seria, y mi madre cambiaba inmediatamente el tema a los estudios de mi hermana. Ella, por supuesto, había seguido con un máster, y cada nuevo título u oportunidad de investigación se convertía en otra joya de la corona durante esas comidas. Y mira, me encantaría decir que no me importaba, que me sentaba allí como una adulta madura que había superado todo eso, pero sería mentira. Me importaba más de lo que quería admitir. Todavía se me hacía un nudo en el estómago en cuanto empezaban las comparaciones, y ninguna cantidad de responsabilidad en mi vida real podía evitar que me sintiera de nuevo como la niña silenciosa al final de la mesa. En el mundo real,
firmaba contratos, pagaba sueldos y trabajaba con clientes que confiaban en mí para tomar decisiones importantes. En ese comedor, seguía siendo la hija que supuestamente nunca había estado a la altura de su potencial. No les hablé de la empresa ni del apartamento porque supuse que no me importaba su opinión. Me quedé callada porque sabía exactamente lo que harían con esa información. O lo atribuirían a la suerte, o lo retorcerían para convertirlo en una historia sobre cómo yo pensaba que era mejor que ellos. Ya no tenía energía para eso. Era más fácil dejarles seguir con su narrativa de que yo hacía trabajos precarios que verles destrozar mi trabajo real. La noche en que todo se vino abajo empezó como la mayoría de los desastres familiares, con un mensaje en el grupo de WhatsApp de mi madre. Mandó un mensaje diciendo que tendríamos una cena familiar especial ese domingo porque mi hermana tenía una noticia importante. Casi lo ignoro. Siempre tardaba unos días en recuperarme de esas cenas, pero la curiosidad es algo terrible, y la dejé ganar. Cuando entré en la casa, parecía que estábamos celebrando algún tipo de ceremonia. Platos extra, velas, el mantel bueno. Mi madre casi temblaba de emoción. Mi hermana esperó a que todos estuvieran sentados y luego entró con una americana que decía, «Voy a hacer un anuncio». Sostenía una carpeta como si fuera un premio y la abrió lentamente. Luego dijo que había aceptado un puesto en una empresa de tecnología que acababa de pasar por un gran cambio de marca, con un nombre nuevo y más moderno. En cuanto lo dijo, mi cerebro tuvo un cortocircuito. Conocía ese nombre. Era mi empresa. Nos había costado meses y demasiado dinero elegir ese nombre. Me quedé sentada, con una sonrisa forzada, mientras mis padres hacían su número habitual. Mi madre se llevó una mano al pecho y no paraba de decir lo orgullosa que estaba, cómo esto demostraba que el trabajo duro y una educación de verdad daban sus frutos. Mi padre empezó con su discurso sobre el prestigio y la estabilidad, y cómo este era el tipo de trabajo que una persona seria persigue. Luego se volvió hacia mí con esa expresión familiar de lástima y exasperación mezcladas, y preguntó delante de todos cuál era mi plan ahora que mi pequeño experimento obviamente no había llegado a ninguna parte. Antes de que pudiera responder, continuó. Habló de cómo todavía vivía en su sótano a los 24 años. Todavía me negaba a terminar mi carrera. Todavía me mantenían ellos. Dijo que había sido paciente durante suficiente tiempo y que ver a mi hermana finalmente triunfar le había hecho darse cuenta de que no podía seguir tolerando mi supuesto estilo de vida. Mi madre asintió, secándose una lágrima, y mi hermana me miró como si esperara que estallara una pelea. Cuando dijo que tenía hasta esa noche para recoger mis cosas y marcharme, debería haberme destrozado. En cambio, sentí una pequeña risa casi histérica atrapada en mi garganta. Todo era tan ridículo. Ya tenía un apartamento. Ya tenía una vida fuera de esa casa. Lo único que realmente me estaban quitando era la ilusión de que ellos tenían el control. Pero las palabras aún dolían. Que tu propio padre te llame parásita no es algo que se pueda ignorar solo porque las cosas te vayan bien. No discutí. Terminé de comer, puse mi plato en el fregadero y dije que me iría antes de que terminara la noche. Mi madre intentó convertirlo en una victoria moral, diciendo que tal vez ser obligada a valerme por mí misma finalmente me haría madurar. Simplemente asentí porque no tenía sentido explicarle que llevaba años valiéndome por mí misma. Bajé las escaleras, cogí la vieja maleta y el portátil antiguo que guardaba allí para aparentar, y salí sin decirles a dónde iba. A la mañana siguiente, llegué a la oficina más temprano de lo habitual y fui directamente a Recursos Humanos. Pedí la lista de los nuevos empleados que empezaban esa semana y, efectivamente, allí estaba el nombre de mi hermana, impreso pulcramente en medio de la página. Por un momento, consideré dar marcha atrás, dejar que las cosas siguieran su curso sin involucrarme personalmente. Probablemente habría sido la opción más madura. En cambio, le dije a la directora de RR, Azha, que quería pasar por la jornada de orientación para dar la bienvenida a todo el mundo y hablar de los valores de la empresa. A las 9 de la mañana, los nuevos empleados estaban reunidos en una de nuestras salas de reuniones más grandes, sentados alrededor de la mesa, con sus acreditaciones temporales y pequeños cuadernos. Esperé a que la directora de RRHH terminara con la mayor parte de la aburrida burocracia básica y luego entré con mi taza de café como si fuera un día cualquiera. Mi hermana estaba sentada cerca del frente, de cara a la pantalla grande. Cuando levantó la vista y me vio, observé cómo su rostro pasaba por 3 etapas en unos 2 segundos. Confusión, diversión y luego una diversión maliciosa. «Oh, Dios mío», dijo lo suficientemente alto como para que toda la mesa lo oyera. «¿Tú también trabajas aquí? ¿Finalmente te contrataron para la limpieza o algo así?» La gente se rió, porque por supuesto que lo hicieron. Todavía no sabían quién era yo. Para ellos, yo era solo una mujer cualquiera que pasaba por la sala con una taza de café.
Sentí una oleada de calor subir por mi cuello, pero también sentí algo más, algo frío y estable. Me volví hacia la directora de RRHH y dije su nombre, y ella respondió al instante, enderezándose un poco, todo su lenguaje corporal cambiando de la forma en que lo hace la gente cuando su jefe entra en la habitación. Toda la sala se quedó en silencio. Casi se podía oír el cálculo en la cabeza de la gente al darse cuenta de que había una dinámica en juego que no entendían. Respiré hondo, dejé mi café y me presenté de la forma en que siempre lo hacía cuando me dirigía a un grupo como este. Mi nombre es Sofía, dije, y soy la fundadora y directora ejecutiva de esta empresa. ¿Sabes esa sensación cuando toda una habitación contiene la respiración a la vez? Fue eso. Un par de los nuevos empleados bajaron la cabeza hacia sus manos como si estuvieran rezando para desaparecer. Uno tragó saliva tan fuerte que pude oírlo desde el otro lado de la mesa. Mi hermana simplemente me miraba fijamente, con la boca ligeramente abierta como si su cerebro se estuviera reiniciando. Debería haberlo dejado pasar. Podría haberme reído, haber hecho un chiste sobre hermanos y haber seguido adelante. En cambio, les recordé a todos, con una voz muy tranquila, que la empresa tenía una política de tolerancia cero con la falta de respeto y el acoso, incluso en forma de broma, y que nos tomábamos muy en serio cómo se trataban las personas entre sí. Luego, me volví hacia mi hermana y le dije que necesitaba disculparse con todos en la sala. Parpadeó como si le hubiera dado una bofetada. Por un segundo, pensé que se negaría, y honestamente, no sé qué habría hecho entonces, pero se levantó sobre piernas temblorosas, se aclaró la garganta y murmuró algo sobre haberse pasado de la raya y no haberlo dicho en serio. Su voz temblaba, sus ojos brillaban, y sentí esa pequeña punzada de culpa que siempre aparece cuando haces algo que sabes que está técnicamente justificado, pero que aún así se siente un poco cruel. Di un paso atrás, le dije a la directora de RRHH, que continuara con la orientación y le pedí a mi hermana que pasara por mi despacho al final del día. Luego salí como si no me temblaran las piernas. En cuanto la puerta de mi despacho se cerró detrás de mí, tuve que sentarme porque la descarga de adrenalina fue muy intensa. Seguí pensando. Bueno, querías que te vieran, ¿no? Ahora te han visto. Felicidades. Esa tarde, cuando mi hermana llegó, parecía haber envejecido 10 años en unas pocas horas. Tenía los ojos hinchados, su pelo normalmente peinado a la perfección estaba desordenado y entró como si fuera a recibir una sentencia. Le indiqué que se sentara, abrí su expediente en mi pantalla e intenté ponerme en modo profesional. Le dije sin rodeos que su currículum era bueno y que la habían contratado por sus propios méritos, no porque alguien supiera que era mi pariente. También le dije que lo que había dicho esa mañana habría sido un problema incluso si se lo hubiera dicho a un compañero cualquiera. Pero decírselo a la persona que, nominalmente, es la dueña del edificio, pasaba de ser una falta de juicio a un acto de autodestrucción. Empezó a llorar casi de inmediato, lágrimas grandes y manchadas, diciendo que no tenía ni idea de que yo estaba al mando, que pensaba que era una empleada temporal o una asistente. Luego me hizo la pregunta que se me quedó grabada en la cabeza. Me preguntó por qué nunca se lo había contado, por qué nunca le había dicho a ella, a nuestros padres o a nadie de la familia lo que había construido. ¿Por qué les había dejado seguir tratándome como una fracasada que vivía en el sótano mientras yo salía en revistas? Le dije la verdad, o al menos la versión que podía articular sin romperme yo también. Le dije que mis padres habían decidido quién era yo hacía mucho tiempo, y que nada de lo que decía parecía cambiar eso, que cuando intentaba compartir buenas noticias, o las desestimaban o las convertían en una crítica. Le dije que era más fácil estar en silencio que darles algo de lo que estaba orgullosa y ver cómo lo destrozaban. También le dije que este trabajo, esta oportunidad, tenía que ser sobre su trabajo, no sobre las historias que su familia había contado sobre mí durante años. La mantuve en la empresa porque despedirla en su primer día habría sido excesivo y, francamente, una pesadilla para RRHH, pero dejé claro que reportaría a uno de nuestros gerentes más estrictos, alguien que no toleraba tonterías ni excusas, y que en la oficina yo era su superiora, no su hermana. También le dije que no iba a llamar a mis padres y contarles mi cargo o mi extracto bancario, que si ella quería que lo supieran, dependía de ella y sus consecuencias. 2 días después, ellos tomaron la decisión por su cuenta. Aparentemente, alguien en su círculo social había leído el artículo sobre los jóvenes fundadores de tecnología y había atado cabos después de oír hablar del nuevo trabajo de mi hermana. Aparecieron en la recepción de mi oficina sin avisar, con esa cortesía falsa que usan cuando están furiosos, pero quieren parecer respetables. Mi asistente me llamó, sonando nerviosa, y tardé 1 minuto entero en decirle que los dejara pasar.
Entraron en mi despacho e hicieron esa especie de inspección visual, como si estuvieran evaluando una habitación de hotel de la que podrían quejarse. La cara de mi padre estaba roja, los ojos de mi madre ya estaban llorosos, y hubo un pesado silencio antes de que él empezara a hablar. Me acusó de mentirles, de engañarlos, de humillarlos delante de toda la familia, al dejar que hablaran de mí como una inútil mientras yo construía un imperio a sus espaldas. Dijo que siempre habían creído en mi potencial y que yo había traicionado su confianza. Lo miré fijamente por un momento porque era realmente impresionante, de una manera extraña, escucharlo reescribir toda nuestra historia delante de mis ojos. Luego, le pregunté con calma cuándo fue la última vez que me hizo una pregunta genuina sobre mi trabajo en lugar de asumir que era una broma. Les recordé todas las cenas en las que, cada vez que abría la boca, me interrumpían para presumir de mi hermana. Señalé que había estado haciendo esto en su casa, bajo su techo, durante años, y que nunca habían bajado al sótano a decir, «Oye, enséñame en qué estás trabajando». Fue entonces cuando mi madre intentó darle un giro sentimental. Habló de la familia, de cómo se supone que debemos alegrarnos los unos por los otros y compartir nuestras bendiciones. Dijo que le rompía el corazón que yo prefiriera que extraños supieran de mi vida antes que mis propios padres. Le pedí que nombrara 3 cosas básicas sobre mi vida que no tuvieran que ver con mi hermana o ese sótano. No pudo. Balbuceó algo sobre mi color favorito, que se equivocó, y mi comida favorita, que también se equivocó, y luego se quedó en silencio. Mi padre intentó otra táctica, el discurso de la falsa reconciliación. Dijo, deberíamos dejar esto atrás, para que podamos avanzar juntos como una familia unida ahora que la verdad ha salido a la luz. Le dije que habían tenido más de 2 décadas para actuar como una familia unida, pero que en su lugar habían elegido el rendimiento y la comparación. Le dije que no me interesaba fingir que todo estaba bien solo porque mi título profesional finalmente tenía sentido para ellos. Terminé la conversación diciéndoles que ya no se les permitía venir a mi oficina sin avisar, y que si querían hablar conmigo, podían llamar primero como todo el mundo. Los acompañé personalmente de vuelta a la recepción, lo que probablemente fue más por mi propio bien que por el de ellos, porque necesitaba verlos salir de ese edificio con mis propios ojos. Las semanas siguientes fueron de silencio, sin llamadas, sin mensajes, sin visitas sorpresa. Empecé a pensar que tal vez realmente respetarían ese límite, y una parte de mí estaba extrañamente decepcionada, como si hubiera estado esperando al menos un próximo acto dramático. Cuando mi madre finalmente reapareció, vino sola, con una carpeta en la mano, de la misma manera que mi hermana había sostenido la suya esa noche, solo que esta vez no había emoción en su rostro, solo una desesperación cuidadosamente organizada. Se sentó en mi despacho y extendió extractos bancarios, papeles de préstamos y avisos que básicamente decían que el negocio de mi padre estaba al borde del colapso, malas inversiones, deudas impagadas, un lento declive que aparentemente habían mantenido en secreto, porque no querían que nadie pensara que habían fracasado. Dijo que estaban a punto de perderlo todo, que la única forma viable de salir de esto era un préstamo masivo, o que yo les abriera las puertas a clientes que pudieran salvar el negocio. Habló de cómo mi padre había trabajado toda su vida y no merecía terminar así, y luego dijo la frase que todavía me hace rechinar los dientes: la familia se ayuda mutuamente. Le recordé, quizás con demasiada calma, que hacía unas semanas esa misma familia me había llamado parásita y me había echado de casa con un ultimátum como si fuera una adolescente que se había escapado después del toque de queda. Señalé que mi padre había tenido 3 décadas enteras de ser el padre modelo con un negocio respetable que todo el mundo admiraba mientras yo construía algo en el sótano que a nadie le importaba. Le dije que no iba a arriesgar mi empresa ni a vaciar mis cuentas para salvarlo del desastre que él había creado mientras me ignoraba. En menos de un minuto, pasó de la súplica al chantaje emocional. Dijo que la gente hablaría, que dirían que era fría, que todo el dinero me había convertido en una persona sin corazón. Dijo que algún día me arrepentiría de no haberles ayudado. Le dije que era absolutamente libre de decir lo que quisiera a quien quisiera, pero que no iba a financiar su reescritura de la historia solo porque su narrativa ya no les funcionaba. Después de que se fue, bloqueé los números de teléfono de ambos. Le dije a mi asistente que mis padres ya no estaban permitidos en el edificio a menos que yo diera un permiso explícito. Incluso al hacerlo, se sintió cruel, pero también hubo una extraña sensación de alivio, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que había estado golpeando con el viento durante años. La paz, por supuesto, no duró. En los meses siguientes, perdieron el negocio y tuvieron que vender la casa en la que crecí. En lugar de asumir la responsabilidad, hicieron lo que siempre hacían: se lanzaron a una gira de compasión.
Empezaron a contarle a todo el mundo que su hija desagradecida había triunfado y los había abandonado en su vejez. Lloraron en los salones y en eventos comunitarios, contando una versión tragicómica y edulcorada de nuestras vidas, donde mi padre era un hombre trabajador y santo, mi madre una víctima frágil, y yo la villana que les había cerrado la puerta en las narices. Supe esto porque la gente empezó a contactarme. Primos lejanos me enviaban mensajes en redes sociales preguntándome cómo podía tratar así a las personas que me criaron. Una tía, a la que apenas conocía, me dejó un largo mensaje de voz diciendo que había oído que yo vivía a lo grande, mientras mis padres luchaban por pagar el alquiler, y que esperaba que algún día mis hijos me trataran como yo los trataba a ellos para que viera lo que se sentía. Ese me hizo reír a carcajadas a pesar del escozor, porque la idea de que yo eligiera tener hijos en mi estado actual me parecía una broma cósmica. Una noche, mi hermana llamó, con la voz temblorosa. Dijo que nuestros padres lo estaban pasando muy mal, que lo habían perdido casi todo, y que tal vez podría ayudar un poco, solo para que pudieran recuperarse. Le pregunté si se había ofrecido a darles una parte de su sueldo. Hubo un largo silencio, y luego dijo que era complicado, que ella también tenía sus propias facturas, que no era lo mismo. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. La peor parte fue cuando todo empezó a afectar a mi trabajo. Un cliente mencionó con mucho tacto que había oído que había algo de drama familiar, y quería asegurarse de que no afectaría nuestra relación profesional. Aparentemente, mi madre había empezado a unirse a estos grupos locales y a inventar historias sobre cómo el dinero me había cambiado, cómo el éxito me había vuelto arrogante. Ese día, sentí que algo dentro de mí se rompía, algo que había estado colgando de un hilo muy fino durante mucho tiempo. Mientras tanto, en la oficina, mi hermana se estaba convirtiendo lentamente en un dolor de cabeza andante para RRHH. Empezó a alardear de estar emparentada con la fundadora, dejando que la gente asumiera lo que eso significaba. Cuando su gerente intentó hacerla responsable de sus deficiencias, hizo comentarios como que algunas personas tenían que trabajar el doble porque no tenían el apellido correcto, como si alguna vez hubiera tenido un apellido que me ayudara en algo. En esa casa, empezó a decirles a sus compañeros que siempre había estado celosa de ella, que este trabajo era solo otro ejemplo de cómo intentaba controlar su vida. Cuando esa historia me llegó a través de RRHH, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Podía soportar que extraños me llamaran cruel. Podía soportar que los clientes me miraran con recelo hasta que les explicaba, pero escuchar que mi propia hermana estaba reescribiendo nuestra infancia como si yo hubiera sido el centro de atención, como si yo hubiera sido la favorecida, fue como si alguien estuviera hurgando en una herida a la que ya me había acostumbrado. Tuve una reunión con su gerente y el equipo de RRHH, y expusieron su patrón, usando nuestra relación como escudo, socavando la autoridad, jugando con la simpatía de la gente. Todos sabíamos que no podía continuar. La trasladé a un puesto con tareas muy claras, repetitivas y una supervisión estricta, nada estratégico en absoluto. Le dije de nuevo en mi despacho que lo hacía para darle la oportunidad de estabilizarse en lugar de un despido inmediato, pero que si oía un solo comentario más usando nuestro drama familiar en el trabajo, se iría. Me acusó de maltratarla, de usar mi poder para castigarla por cosas de la infancia, y no voy a mentir, eso dolió. Le dije que la puerta estaba ahí y que era libre de irse si pensaba que otra empresa sería mejor para ella. No se fue. Se quedó un tiempo, resentida. Unos 4 meses después de que mis padres vinieran por primera vez con su pila de papeles financieros, aparecieron de nuevo, esta vez más tranquilos. Honestamente, eso me asustó más que los gritos. Dijeron que habían empezado a ir a terapia individualmente y juntos. Sacaron pequeños trozos de papel de sus bolsillos, cosas que sus terapeutas aparentemente habían dicho sobre patrones, favoritismo y el daño que habían causado al compararme constantemente con mi hermana. Por primera vez en mi vida, escuché a mi padre decir las palabras, «Nos equivocamos. Si esperas que te diga que me derrumbé y que lloramos y nos abrazamos, te voy a decepcionar. No me derrumbé. Sentí una mezcla de rabia y agotamiento, y debajo de eso, una pequeña y obstinada pizca de esperanza que odiaba por tener. Dijeron que querían una oportunidad para conocerme de verdad, no la versión que habían inventado en sus cabezas. Querían construir una relación conmigo como adulta para arreglar las cosas. Les dije que estaba dispuesta a intentarlo, pero bajo mis condiciones, y que esas condiciones no serían negociables. Podían verme 2 veces al mes en un lugar público y neutral, como una cafetería, durante exactamente 1 hora cada vez. Ni en mi casa, ni en mi oficina, ni en ningún lugar que perteneciera a la vida que había construido sin ellos. Si llegaban más de unos minutos tarde, si pedían dinero,
Si sacaban a relucir el trabajo o intentaban hacerme sentir culpable por el pasado, me levantaría y me iría, y eso sería todo. Les dije que no prometía perdón, ni cercanía, ni vacaciones juntos. Solo prometía café y conversación civilizada, y eso era todo. Aceptaron. Por supuesto que lo hicieron. Estaban desesperados. Nos reunimos para nuestra primera visita corta una semana después. Fue incómodo de una manera para la que no estaba preparada. No sabían de qué hablar si no era para darme lecciones o enumerar los logros de mi hermana. Terminamos hablando del tiempo, de noticias al azar, de lo concurrida que estaba la cafetería. Me preguntaron qué me gustaba hacer en mi tiempo libre, y parecieron genuinamente sorprendidos por mis respuestas, como si estuvieran entrevistando a una extraña. Con el tiempo, aprendieron cosas tontas y sencillas, como que en realidad odiaba la comida que mi madre solía hacer, porque nunca me preguntó qué me gustaba, o que mi gusto musical era completamente diferente de lo que siempre habían asumido. Respondí cortésmente, pero mantuve las cosas en la superficie. Podía sentir que querían más, algún gran avance emocional, pero no estaba dispuesta a dárselo solo, porque habían tenido un par de sesiones con un psicólogo, que finalmente dijo lo que yo sabía desde que era niña. Por la misma época, mi hermana decidió dejar la empresa. Aceptó una oferta de un competidor y le dijo a su gerente que era hora de forjar su propia identidad, de salir de mi sombra, lo que habría sido gracioso si no fuera tan trágico. Me envió un correo electrónico bastante tenso diciendo que apreciaba la oportunidad y que me deseaba lo mejor. Me quedé mirando ese correo electrónico durante mucho tiempo antes de responder con un simple buena suerte, porque cualquier cosa más habría sido una mentira. Durante una de las visitas a la cafetería, mis padres intentaron llevar la conversación a un terreno más profundo. Mi madre empezó a hablar de arrepentimientos, de noches en las que se quedaba despierta pensando en las cosas que me había dicho de niña. Mi padre dijo que sabía que me habían presionado demasiado, que habían sido injustos. Los detuve. Les recordé la regla. Nada de rebuscar en el pasado, nada de diseccionar sentimientos. Si íbamos a hacer eso, sería en el despacho de un terapeuta, no en una mesa concurrida tomando café. No les gustó. Mi padre dijo que después de todo el trabajo que estaban haciendo, todo el esfuerzo que estaban poniendo, merecían un poco más de apertura por mi parte. La palabra merecían me encendió. Le dije, con calma pero con mucha claridad, que él no decidía qué acceso emocional tenía a mí. Le dije que ellos ya no estaban al mando. Creo que ese fue quizás el primer momento en que realmente entendió que el equilibrio de poder había cambiado por completo. Para el sexto mes de estas reuniones, la tensión empezó a crecer de nuevo. Mi madre mencionó muy casualmente que esperaban ser parte de los grandes momentos de mi vida en el futuro, como si me casara o tuviera hijos. Casi me reí porque la idea de invitarlos a esos momentos después de todo lo que había pasado era como invitar a un huracán a un invernadero. Le dije que no había garantías, que necesitaba dejar de imaginarse alguna gran reunión familiar. Mi padre dijo que estaban haciendo todo lo posible, que 6 meses de terapia y visitas regulares deberían haberles ganado algo de confianza. Les dije que 6 meses no borraban décadas, y que no iba a fingir que no había pasado nada solo para que las cosas fueran más fáciles para ellos. Cuando insistieron de nuevo, preguntando si podían ver mi apartamento, dije que no. Les dije sin rodeos que mi casa era mi santuario, y que no eran bienvenidos allí. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. La mandíbula de mi padre se tensó, y sentí que la culpa familiar de siempre volvía a surgir. Pero no cedí. Parece que fue entonces cuando mi madre decidió volver a su mecanismo de afrontamiento favorito, el teatro público. Unas semanas después, alguien me envió una captura de pantalla de una larga publicación que había escrito en un grupo comunitario en una red social. En ella, hablaba de su hija distanciada que no le decía a sus padres dónde vivía, que los castigaba por errores del pasado incluso después de que buscaran ayuda. Se pintaba a sí misma como una figura trágica que hacía todo lo posible con una hija fría y distante. No usó mi nombre, pero cualquiera que nos conociera sabría de quién estaba hablando. En nuestra siguiente cita para tomar café, le mostré la captura de pantalla antes de sentarme. Me temblaban las manos, no de tristeza, sino de una rabia tan aguda que era casi pura. Les dije que el experimento había terminado. Habían roto la mínima confianza que les había extendido al llevar nuestros problemas de nuevo a la opinión pública, como siempre hacían. Dije que ya no los vería de esa manera, suplicaron. Dijeron que era una petición de ayuda, que lo había escrito en una mala noche, que lo sentía. Les dije que creía que lo sentían, pero que ese era el patrón con el que había crecido. Teatro público primero, disculpas privadas después. Dije que ya no quería desempeñar mi papel en él. Después de eso, pasaron meses sin contacto. El silencio fue diferente esta vez, más pesado, pero también más limpio.
Me sumergí en mi trabajo, como siempre hacía cuando mi vida personal se volvía demasiado complicada de manejar. Expandimos la empresa, abrimos una pequeña sucursal en la ciudad de al lado, contratamos a más gente, construí un círculo de amigos que nunca habían conocido a mi familia y solo conocían a la persona que existía fuera de esa casa, fuera de ese sótano. Me veían como competente, divertida, terca, generosa y un poco desordenada. No me veían como una decepción. Aproximadamente un año después de la noche en que mi padre me dijo que me fuera, me di cuenta de que podía pensar en mis padres sin que todo mi cuerpo se tensara. La ira seguía ahí, pero se había enfriado en algo más sólido. No perdón, sino claridad. Sabía exactamente quiénes eran y de lo que eran capaces. Sabía lo que habían hecho y lo que habían perdido. También sabía que no les debía acceso a las partes de mi vida que finalmente sentía que eran mías. Después de unos 6 meses de silencio total, acepté verlos de nuevo, pero con condiciones aún más estrictas. Reuniones cortas cada mes, media hora como máximo, en el mismo lugar público, sin hablar del pasado, sin hablar de dinero, sin hablar de lo que pensaban los demás. Aceptaron lo que podían conseguir. Aparecían, se sentaban frente a mí y me preguntaban sobre mi trabajo con una delicadeza cautelosa, como si tuvieran miedo de pisar una mina. No pedían invitaciones ni tiempo extra. Tal vez finalmente entendieron que los límites eran reales, o tal vez simplemente estaban cansados. Mi hermana me enviaba mensajes en vacaciones y cumpleaños, mensajes cortos y educados que decían: espero que estés bien y te deseo lo mejor. Nunca hablamos de la empresa, de nuestros padres, ni de lo que pasó ese día en la sala de reuniones. A veces, escribía largas respuestas, párrafos enteros que borraba antes de enviar porque había demasiado que decir, y ninguna buena manera de decirlo. Había superado todo eso. Me había mudado física y emocionalmente. Había construido una vida en una parte diferente de la ciudad con personas que no me conocían como la hija difícil o la extraña del sótano. Ahora, cuando entraba en mi apartamento, cerraba la puerta y no había nadie en el piso de arriba comparándome con nadie más. Nadie esperando para convertir mi victoria en el centro de atención de otra persona. Este no es un final feliz y pulcro. No hubo un gran abrazo familiar, ningún milagro navideño en el que todos de repente aprendieron a amarse correctamente. En cambio, obtuve algo más pequeño, pero honestamente, más real. Obtuve distancia. Obtuve el derecho a decidir quién sabía de mí y cuánto. Tuve que dejar de hacer audiciones para un papel que nunca quise. Si estás escuchando esto y esperas una moraleja o una conclusión satisfactoria, realmente no la tengo. Todo lo que puedo decir es que a veces lo mejor que puedes hacer con tu familia es dejar de permitir que escriban tu historia. Mi historia siempre incluirá un sótano, 1000 comparaciones que nunca pedí y la voz de mi padre diciéndome que me fuera. También incluye la silenciosa satisfacción de saber que cuando cerró esa puerta de golpe, no tenía ni idea de que yo ya me había ido, construyendo algo que ya no podían controlar, lo vieran o no. Las secuelas no fueron limpias ni cinematográficas. Fui a terapia, aprendí a controlarme cuando caía en espirales de desesperación y lentamente reconstruí una vida con personas que me conocían como alguien competente y divertida, en lugar de la decepción de la familia. Hay días en que todavía escucho el tono condescendiente de mi padre en mi propia voz durante las reuniones y tengo que esforzarme por no replicar sus hábitos en el trabajo. Me propuse nunca usar la comparación como un arma, mantener las conversaciones difíciles en privado y realmente preguntar a la gente quiénes son, en lugar de decidir por ellos. Mis padres se establecieron en un apartamento de alquiler más pequeño y asumieron este extraño papel de parientes lejanos con los que casualmente compartía muchos recuerdos. Nos veíamos de vez en cuando en breves encuentros en la cafetería. Preguntaban con cuidado, tratando de no presionar, y a veces volvían a caer en viejos hábitos antes de darse cuenta. La comunidad en la que crecimos todavía me ve como la villana de su versión, la hija desagradecida que se hizo rica y perdió el corazón. Dejé de intentar corregir esa imagen. Que se queden con la obra que han ensayado durante décadas. Ya no estoy en el público. Si hay algo que se parezca a una lección aquí, es esta. Puedes amar a tus padres y aún así decidir que no tienen acceso total a tu vida. Puedes crecer con voces que te dicen que eres menos y aún así construir una vida en la que no seas el remate del chiste. Cuando mi padre me dijo que me fuera, no sabía que ya estaba a mitad de camino, fuera de su casa, fuera del papel que me habían asignado, y hacia una vida que no podían controlar, la vieran realmente o no. De vez en cuando, recibo noticias de mis padres a través de los educados mensajes de texto de mi hermana en las fiestas. Un pequeño problema de salud, un vecino que se mudó, un nuevo pasatiempo que están probando. Escucho, respondo con un interés neutral
Y vuelvo a lo que estaba haciendo. No corro hacia ellos. Tampoco los ignoro por completo. Existo en ese espacio intermedio, del que nadie escribe, donde te preocupas lo suficiente como para esperar que estén bien, pero no lo suficiente como para dejar que te arrastren de nuevo al viejo papel. Quizás ese sea el verdadero final aquí. No satisfactorio, ni un corte limpio, ni una reconciliación cálida, solo una distancia complicada e imperfecta donde todos conocen las líneas que ya no pueden cruzar. Ellos se mantienen mayormente en su lado. Yo me mantengo en el mío. Y a veces nuestros caminos se cruzan para tomar un café, un mensaje de texto o un evento aleatorio. La mayoría de los días no lo hacen. Y en medio de todo eso, la vida continúa. La empresa crece o se estanca o cambia de dirección. Entra gente nueva, otra se va. Cometo errores y los arreglo y luego cometo otros diferentes. Lentamente aprendo a ser una jefa que no usa la comparación como un arma, que no usa el silencio como castigo, que no confunde el miedo con el respeto. A veces fallo en eso, y lo vuelvo a intentar. Paso tiempo con amigos que se sienten más como una familia que las personas con las que comparto sangre. Descubro qué comidas me gustan de verdad cuando no estoy tratando de anticipar la reacción de otra persona. Si le quitas la carrera, el negocio, las charlas y todo eso, el núcleo de mi historia es el mismo. Es la historia de una chica a la que le dijeron que nunca era suficiente, y que construyó una vida en la que ya no pedía a las personas que la rompieron que la arreglaran. Es una historia de límites desordenados y ansiedad nocturna y números bloqueados y pequeñas victorias que nadie aplaude excepto tú y tal vez una o dos personas que realmente te entienden. Así que si estás esperando que te diga que mis padres se despertaron un día y cambiaron por completo, lo siento. Son mejores en algunos aspectos, pero siguen siendo ellos mismos en otros. A veces se olvidan y vuelven a caer en los viejos patrones. Lo reconozco, lo nombro y me alejo antes de que me consuma. Más que nada, ese es el cambio. No sus lágrimas, no sus disculpas, no sus negocios fallidos o sus apartamentos de alquiler. Es mi respuesta. Solía pensar que ser una buena hija significaba absorberlo todo y seguir sonriendo. Mi definición es diferente ahora. Ser una buena hija para mí significa no enseñar a la próxima versión de mí misma, ya sea una sobrina o una niña en una clase de programación, o quien sea, que el amor equivale a una constante traición a uno mismo. Significa dejar que la historia sea complicada y fea, y no limpiarla para el consumo público, incluso si eso hace que algunas personas se sientan incómodas. Así que cuando les cuento todo esto, no es porque quiera que tomen partido o me digan que hice lo correcto. No estoy en un juicio. Simplemente, finalmente, estoy diciendo la parte que se ha mantenido en silencio. La parte que mis padres omitieron de su historia durante todos esos años. Ellos todavía tienen su versión. Esta es la mía. Y por primera vez, siento que eso es suficiente. Las semanas inmediatamente después de que todo explotara con mis padres y mi hermana, fueron extrañas de una manera que no sé cómo explicar a la gente que no creció así. En el trabajo, la gente todavía estaba tratando de averiguar cómo comportarse conmigo, ahora que sabían que su jefa seguía siendo la misma mujer que solía aparecer con zapatillas viejas y sentarse en silencio al fondo de la sala durante las reuniones generales. Podía sentirlo cuando caminaba por el pasillo. Una mezcla de respeto, curiosidad y un poco de miedo, lo cual era honestamente bastante divertido, porque todavía había noches en las que llegaba a casa y comía cereales sobre el fregadero, porque estaba demasiado cansada para cocinar. Una mañana, pasé por la sala de descanso y oí que se mencionaba el nombre de mi hermana, seguido de un silencio, cuando la gente se dio cuenta de que estaban hablando de algo que no debían. Oí un fragmento de conversación de uno de los nuevos analistas, diciendo que se sentía mal por ella, que debía ser difícil tener a tu hermana como jefa, y otra voz, más vieja, diciendo en voz baja que solo es difícil si eres un idiota con las reglas. Me quedé allí, con la mano en el marco de la puerta, escuchando el zumbido de la nevera y el tintineo de una cuchara contra una taza, y por un breve momento casi entro y doy un gran discurso sobre el profesionalismo y el respeto. En cambio, di un paso atrás y fui a mi despacho. Ya no necesitaba controlar la narrativa en cada habitación, solo necesitaba que el trabajo hablara por sí mismo. Recursos Humanos programó una reunión conmigo unos días después de que trasladara a mi hermana bajo esa gestión más estricta. Enviaron a una de sus personas más veteranas, del tipo que tiene una voz tranquila y lleva una pila de políticas impresas. Me preguntó si quería presentar alguna queja formal sobre los comentarios de mi hermana durante la orientación o las cosas que había estado diciendo a sus compañeros. Dijo que la empresa me respaldaría si lo hacía.
Me senté allí mirando el logotipo en la carpeta entre nosotros y me di cuenta de lo extraño que era que, por primera vez en mi vida, el sistema estuviera inclinado a mi favor. Podría haber hecho las cosas muy mal para mi hermana muy rápidamente. Le dije que no quería ningún castigo público y dramático, solo que la trataran exactamente igual que a los demás. Le dije que si su rendimiento no cumplía con las expectativas, las consecuencias deberían ser las mismas que para cualquier otro empleado. La mujer de HH asintió como si realmente me creyera, como si entendiera que esto no se trataba de venganza. Por dentro estaba hecho un lío. Una parte de mí quería ver a mi hermana salir del edificio con una caja de sus cosas, solo para poder enviar esa imagen en el tiempo a mí, yo sentada en el sótano mientras todos la aplaudían en la cena. La otra parte de mí, la que entendía el coste de vivir en un entorno tan dramático, sabía que mantener las cosas aburridas y profesionales era la única manera de salir de todo esto sin convertirme en otra versión de mis padres. El primer café con mis padres bajo las nuevas reglas fue como la entrevista de trabajo más incómoda que he tenido, y he tenido algunas bastante malas. Nos encontramos en un pequeño lugar anodino cerca de mi oficina, del tipo con paredes beige y plantas de plástico, donde nadie intenta impresionar a nadie. Lo elegí a propósito porque no tenía recuerdos asociados, no había tartas de cumpleaños, ni fotos de graduación, ni decoraciones navideñas que pudieran poner a mi madre sentimental e intentar convertir la conversación en una especie de secuestro nostálgico. Ya estaban allí cuando llegué, sentados uno al lado del otro en lugar de uno frente al otro, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se habían preparado para esto. Mi padre tenía las manos sobre la mesa, entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Mi madre tenía un vaso de papel frente a ella, intacto, con una mancha perfecta de lápiz labial en la tapa de cuando lo había probado y luego lo había olvidado. Los primeros 10 minutos, no hablamos de nada. El tiempo, el tráfico, unas obras cerca de su nuevo lugar. Sonaba como una conversación educada entre extraños que casualmente hablaban el mismo idioma, no como las personas que me criaron. Mi madre seguía mirando mis manos, como siempre hacía cuando estaba nerviosa, como si esperara ver una mancha de tinta o un esmalte de uñas desconchado para comentar. Mi padre me preguntó si estaba ocupada con ese tono falsamente educado que en realidad es una preparación para una crítica. Dije que sí, que dirigir una empresa ocupaba la mayor parte de mi tiempo, y él asintió como si estuviera hablando con alguien que describía un pasatiempo. En un momento dado, mi madre preguntó si todavía vivía en ese pequeño sitio, y le dije que me había mudado a un apartamento más grande hacía un tiempo. Ella forzó una sonrisa y dijo, «Qué bien». Luego cambió inmediatamente de tema a la fiesta de jubilación de un vecino. Era como si caminaran hasta una puerta que decía, «Aquí está quien es realmente tu hija ahora», y luego se dieran la vuelta deliberadamente. Finalmente mi padre se aclaró la garganta y dijo que estaban tratando de hacerlo mejor. No usó palabras como abusivo, o cruel, o controlador. Dijo que habían sido duros conmigo, que tal vez no habían entendido lo que estaba haciendo con mi vida. Mi madre asintió, con los ojos ya brillantes, y añadió que ver a mi hermana luchar en su trabajo después de todo lo que había pasado le hizo darse cuenta de que no nos habían hecho ningún favor al dividirnos en la exitosa y la difícil. Quería preguntarle dónde estaba esa perspicacia cuando yo tenía 13 años y lloraba en el sótano por un examen de matemáticas del que ni siquiera sabía que existía. En cambio, tomé un sorbo de mi café y les dije que apreciaba el esfuerzo. No era perdón, era solo un reconocimiento de que al menos estaban mirando en la dirección correcta. La terapia durante ese periodo no fue un gran avance cinematográfico en el que grité contra una almohada y salí curada. Fue más como si alguien inclinara lentamente el espejo en el que me había estado mirando toda mi vida, mostrándome ángulos que nunca había notado. Mi terapeuta me hizo preguntas que al principio sonaban tontas, como cuál creía que sería la reacción normal de un padre cuando anuncié que quería montar una empresa, o cómo me imaginaba que reaccionaría una madre diferente a la primera entrevista sobre mi negocio. Seguía queriendo decir que habrían hecho exactamente lo mismo que mis padres, porque durante mucho tiempo, eso fue todo lo que conocí. Un día, me hizo describir la noche en que mi padre me echó con todo detalle, dónde estaba yo, qué dijo él, qué hizo mi madre, cómo se sentía mi cuerpo. Le conté que se me taponaron los oídos y se me entumecieron las manos, y por qué aún así hice las maletas de forma ordenada, porque una parte de mí estaba segura de que si parecía desordenada, lo usarían como prueba de que era irresponsable. Después de que terminé, me miró durante mucho tiempo y dijo en voz baja que nada de eso sonaba a una discusión o una mala racha. Sonaba a una respuesta traumática,
Al principio me reí porque la palabra parecía demasiado grande para algo que sucedió en un comedor, en una casa normal, en un barrio normal. Luego me di cuenta de que me ardía la garganta y me picaban los ojos, y estaba agarrando los brazos del sofá con tanta fuerza que me dolían los dedos. Fue la primera vez que me permití pensar que tal vez el problema no era que yo fuera demasiado sensible. Le dije que mis padres me querían porque esa era la frase que me había repetido toda mi vida cada vez que algo no encajaba. Ella no lo discutió. Solo me preguntó qué quería decir con amor en la práctica, no en teoría. ¿Se presentaban por mí? ¿Hacían preguntas y escuchaban las respuestas? ¿Se disculpaban alguna vez sin convertirlo en un largo monólogo sobre su propia infancia difícil? Me quedé allí, jugando con un hilo suelto de un cojín, y me di cuenta de que no podía pensar en muchos ejemplos que no me hicieran sentir más pequeña de lo que me sentía al empezar la conversación. Fue extraño cómo admitir eso fue más difícil que hablar de que me echaran. Admitir que los cimientos estaban agrietados se sentía más peligroso que describir el momento en que el muro se derrumbó. Quizás el problema era que me habían enseñado a llamar normales a cosas que no lo eran. Cada vez que mis padres encontraban una nueva forma de victimizarse públicamente, una versión de la vieja vergüenza volvía a surgir. Recibía una captura de pantalla de un primo o un mensaje reenviado de alguien con quien no había hablado desde el instituto, diciendo que rezaban por mis padres en estos tiempos difíciles y que esperaban que recordara que la familia lo es todo. Escribí al menos 3 largas respuestas que nunca envié, explicando con un detalle agotador lo que realmente había sucedido, enumerando ejemplos, dando fechas y horas, y citas como si estuviera construyendo un caso legal. Al final, siempre las borraba. Empecé a entender que cualquiera que escuchara la historia de nuestra hija nos abandonó cuando lo perdimos todo, y no se le ocurriera hacer una sola pregunta de seguimiento, no era el público al que quería dirigirme. Las vacaciones fueron las más difíciles de adaptar. Un año, no mucho después de que mis padres se mudaran a su apartamento más pequeño, mi hermana envió un mensaje al grupo preguntando qué hacían todos para una festividad de invierno en particular. Yo estaba sentada en mi sofá con comida para llevar en la mesa de centro y una hoja de cálculo abierta en mi portátil, porque aparentemente así es como me relajo. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que tenía la opción de no ir, de no conducir, de no entrar en una habitación donde cada historia empezaba con «¿Recuerdas cuando nos avergonzaste?» y terminaba con mi hermana siendo elogiada por algo. Dije que ya tenía planes, lo cual era técnicamente cierto. Mis planes eran quedarme en casa, hornear galletas de una masa preparada y ver cualquier película aleatoria que pudiera encontrar mientras enviaba mensajes a una amiga que también estaba evitando a su familia por sus propias razones. Fue sin duda una de las fiestas más tranquilas que he tenido. Nadie dio un portazo, nadie usó mi vida como remate de un chiste, nadie pidió dinero. Horneé galletas de una masa preparada y se desinflaron un poco, pero hicieron que el apartamento oliera como un recuerdo que nunca existió realmente en mi infancia. Puse una película que ya había visto 3 veces para no tener que prestarle toda mi atención, y me permití responder a los mensajes de mis amigos lentamente, en lugar de apresurarme a responder entre tareas. En un momento dado, me sorprendí tarareando una canción cursi de un anuncio, y pensé que tal vez así es como se supone que deben ser las fiestas, cuando no estás en vilo. Aburridas, un poco solitarias, pero seguras. Podía trabajar con aburrido y seguro. La última conversación real que tuve con mi hermana antes de que dejara la empresa fue en el aparcamiento en una noche de semana cualquiera. El sol ya se había puesto, ese tipo de oscuridad temprana que te hace sentir como si te hubieran robado el día. Estaba apoyada en su coche, con los brazos cruzados, mirando al suelo como si estuviera ofendida. Casi paso de largo porque estaba agotada, ese tipo de cansancio que se siente en los huesos, pero levantó la cabeza y dijo mi nombre, y había algo en su tono que me dijo que me había estado esperando. Me dijo que había aceptado la oferta en otro lugar. Sabía que probablemente yo ya lo sabía por algún correo electrónico o papeleo, pero quería decirlo de todos modos. Pateó un pequeño montón de grava con la punta de su zapato y dijo que había pasado la mayor parte de su tiempo allí, esperando que yo de repente me convirtiera en la versión que nuestros padres siempre describían, perezosa, dramática e irresponsable. En cambio, se encontró con esta otra persona, la que se quedaba hasta tarde para ayudar a su equipo a cumplir un plazo, y recordaba los cumpleaños y sabía el nombre del perro de la recepcionista. Dijo que le había confundido darse cuenta de que había partes enteras de mi vida de las que mis padres nunca habían hablado, como el hecho de que mi empresa existiera. No supe qué hacer con eso. Una pequeña parte de mí quería decir, podrías haber preguntado, pero me lo tragué. Dijo que pensaba que conseguir el trabajo en mi empresa demostraría algo, que finalmente la haría sentir tan impresionante como todo el mundo siempre decía que era. En cambio,
Se sintió como si la estuvieran midiendo contra una versión de mí que nunca se había molestado en conocer. Me quedé callada por un momento porque, sinceramente, no confiaba en mi boca. Había demasiada historia entre nosotras en ese aparcamiento, demasiados años de escenas y comentarios, y miradas de reojo como para poder concluirlo todo de forma ordenada. Finalmente, le dije que esperaba que encontrara un lugar donde pudiera descubrir quién era sin el guión que nuestros padres nos habían dado. Le dije que no la odiaba, aunque algunos días quería hacerlo. Tampoco la perdonaba, no del todo, pero no quería pasar el resto de mi vida siendo una copia de las personas que me habían hecho daño. Ella asintió, secándose una lágrima como si no pudiera creer que la estuviera derramando, y luego dijo que tal vez podríamos ser el tipo de hermanas que solo se envían mensajes en vacaciones y cumpleaños, y eso es todo. Dije que sonaba bien, y en su mayor parte hemos cumplido esa promesa. Para cuando las cosas se calmaron en una nueva normalidad, mi vida desde fuera probablemente parecía bastante aburrida. Los compañeros que me conocieron años después solo vieron la versión de mí que comprobaba 2 veces las citas de su calendario y llevaba bolígrafos de repuesto a las reuniones. Mis vecinos me conocían como la mujer que siempre llevaba todas las bolsas de la compra de una vez y saludaba educadamente en el pasillo, y ese era el objetivo. El caos que solía ocupar cada habitación de mi vida ahora era solo un ruido de fondo que podía apagar cuando lo necesitaba. Cuando la gente se quejaba de que sus padres eran un poco controladores, aprendía a sentir y decir, sí, lo entiendo, sin tener que contarles toda mi vida, y eso era lo que quería. Conflictos que se quedaban en ciertas habitaciones en lugar de extenderse por todas partes. Discusiones que tenían un principio y un final en lugar de prolongarse durante semanas de silencio resentido. Que si mi teléfono sonaba con el nombre de un familiar, podía elegir no contestar y el mundo no se acabaría. No es una historia perfecta, no hay un final limpio que haga que todo valga la pena, pero ahora hay espacio entre la persona que ellos pensaban que era y la persona que realmente soy. Y finalmente puedo vivir en ese espacio en lugar de intentar ganármelo constantemente.